Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque mediante la ley del Espíritu de vida Él me liberó de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, lo que era imposible para la ley, ya que la naturaleza pecaminosa la hacía impotente, Dios lo hizo, envió a su propio Hijo en semejanza de naturaleza pecaminosa, para ser ofrenda por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu. Los que viven según la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y nos permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó,
y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? Como está escrito, por tu causa nos matan todo el día, nos tratan como a ovejas destinadas al matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. 1 Corintios 13. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Salmo 136. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, su amor es eterno. Den gracias al Dios de dioses, su amor es eterno. Den gracias al Señor de señores, su amor es eterno. Al único que hace grandes maravillas, su amor es eterno. Al que con sabiduría hizo los cielos, su amor es eterno. Al que extendió la tierra sobre las aguas, su amor es eterno. Al que hizo las grandes lumbreras, su amor es eterno. El sol para que gobernara el día, su amor es eterno. La luna y las estrellas para que gobernaran la noche, su amor es eterno. Al que hirió de muerte a los primogénitos de Egipto, su amor es eterno. Al que sacó de Egipto a Israel, su amor es eterno. Con mano poderosa y brazo extendido, su amor es eterno. Al que dividió en dos el mar rojo, su amor es eterno. Por en medio hizo pasar a Israel, su amor es eterno. Pero arrojó al faraón y a su ejército en el mar rojo, su amor es eterno. Al que condujo a su pueblo por el desierto, su amor es eterno. Al que hirió de muerte a reyes poderosos, su amor es eterno. Y dio muerte a reyes famosos, su amor es eterno. A Sejón, rey de los amorreos, su amor es eterno. Y a Ag, rey de Basán, su amor es eterno. Les dio la tierra de ellos como herencia, su amor es eterno. Como herencia a Israel su siervo, su amor es eterno. Él se acordó de nosotros en nuestra humillación, su amor es eterno. Y nos libró de nuestros opresores, su amor es eterno. Él da alimento a todo ser viviente, su amor es eterno. Den gracias al Dios de los cielos. Su amor es eterno. 1 Juan 4. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino pónganlos a prueba para ver si lo que dicen proviene de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es de Dios. Pero todo profeta que no reconoce a Jesús, no es de Dios sino del Anticristo. Ustedes han oído que éste viene, y ahora ya está en el mundo. Hijitos,
Ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios, escucha lo que decimos, el que no es de Dios, no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, en que en el día del juicio tengamos confianza, porque en este mundo somos como Él. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan 3. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un líder judío. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. ¿Cómo es posible eso? Volvió a preguntar Nicodemo. ¿Tú eres maestro de Israel, y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales, y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo odia la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios.
Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación ceremonial. Fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando, y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, respondió Juan. Ustedes mismos son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio. Pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que yo experimento. A él le toca crecer, y a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos, el que es de la tierra, es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos. Y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Efesios 3. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, seguramente habrán oído hablar de la administración de la gracia de Dios que se me ha dado para ustedes. Es decir, el misterio me fue revelado por medio de una visión, como ya les he escrito brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio, que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. A saber, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor por el don de la gracia que Dios me concedió según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió este privilegio de anunciar a los gentiles las insondables riquezas de Cristo, y de dar a conocer a todos la realización del misterio que desde tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, mediante la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios se dará a conocer ahora a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él y mediante la fe en Él tenemos entrada con libertad y confianza al lugar santísimo. Por eso les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes, los cuales son su gloria. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio de su Espíritu y con el poder que obra en ustedes, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Jeremías 31. En aquel tiempo, afirma el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Así dice el Señor, el pueblo que escapó de la espada halló favor en el desierto, cuando Israel iba en busca de descanso. El Señor se le apareció desde lejos, con amor eterno te he amado, por tanto, te he prolongado mi misericordia. Volveré a edificarte, y serás reedificada, pueblo de Israel. Volverás a tomar tus panderos y saldrás a bailar con los que se divierten.
Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria, los que las planten disfrutarán de su fruto. Vendrá el día en que clamarán los vigilantes sobre los montes de Efraín, levántense. Subamos a Sión, al Señor nuestro Dios. Porque así dice el Señor, prorrumpan en cantos de alegría por Jacob, griten por el principal de las naciones. Proclámenlo, alábenlo y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al remanente de Israel. Miren que yo los hago volver del país del norte, y los reúno de los confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y parturientas. Será una gran asamblea la que aquí volverá. Vendrán entre llantos, y entre súplicas los guiaré. Los llevaré a arroyos de agua, por un camino derecho donde no tropezarán. Porque yo soy el Padre de Israel, y Efraín es mi primogénito. Naciones, escuchen la palabra del Señor, proclámenla en las costas más lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor rescatará a Jacob y lo redimirá de manos del más fuerte. Vendrán y cantarán de alegría en las alturas de Sión, se congregarán ante la bondad del Señor, ante el trigo, el vino nuevo y el aceite fresco, ante las crías de las ovejas y las vacas. Su vida será como un jardín bien regado, y nunca más volverán a desfallecer. Entonces la doncella se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos se regocijarán. Yo cambiaré su lamento en alegría, los consolaré y los alegraré en lugar de su aflicción. Saciaré a los sacerdotes con abundancia, y mi pueblo se hartará de mis bondades, afirma el Señor. Así dice el Señor, se oye un grito en Ramá, lamentos y llanto amargo. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada, sus hijos ya no existen. Pero así dice el Señor, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque tu trabajo será recompensado, afirma el Señor. Volverán del país del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, afirma el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. He oído a Efraín quejarse, me castigaste, y fui castigado como novillo indómito. Hazme volver, y volveré, porque tú eres el Señor mi Dios. Después de haberme apartado, me arrepentí, después de reconocer mi error, me golpeé el pecho. Estoy avergonzado y humillado, porque cargo con el oprobio de mi juventud. ¿No es Efraín mi hijo querido? ¿No es mi niño consentido? Cada vez que lo reprendo, me acuerdo de él. Por eso se conmueve mi corazón por él, y ciertamente tendré compasión, afirma el Señor. Pon señales en el camino, coloca hitos, fíjate bien en la senda, en el camino que recorriste. Vuelve, pueblo de Israel, vuelve a tus ciudades. ¿Hasta cuándo vacilarás, hija rebelde? El Señor ha creado algo nuevo sobre la tierra, una mujer protegerá a un hombre. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, cuando yo los haga volver de su cautiverio, en la tierra de Judá y en sus ciudades volverán a usar esta expresión, que el Señor lo bendiga a usted, morada de justicia, monte santo. Allí habitarán Judá y todas sus ciudades, los labradores y los que andan con sus rebaños. Hartaré a los cansados y saciaré a los débiles. En esto me desperté y miré alrededor. Qué placentero había sido mi sueño. Vienen días, afirma el Señor, en que sembraré de hombres y de animales la casa de Israel y la casa de Judá. Así como estuve alerta para arrancarlos, derribarlos, destruirlos, arruinarlos y hacerles daño, también estaré alerta para edificarlos y plantarlos, afirma el Señor. En aquellos días ya no se dirá, los padres comieron uvas agrias, y a los hijos se les destemplaron los dientes. Por el contrario, cada uno morirá por su propia maldad, los dientes de todo el que coma uvas agrias se destemplarán. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pacto que ellos rompieron, a pesar de que yo era un esposo para ellos, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquellos días haré con la casa de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Así dice el Señor, el que pone el sol para alumbrar de día, el que establece la luna y las estrellas para alumbrar de noche, el que agita el mar para que rujan sus olas, el Señor Todopoderoso es su nombre. Solo si dejan de estar en vigor estas leyes ante mí, afirma el Señor, dejará Israel de ser nación ante mí para siempre. Así dice el Señor, solo si se pueden medir los cielos arriba y explorar los cimientos de la tierra abajo, rechazaré a toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, afirma el Señor. Vienen días, afirma el Señor, en que esta ciudad será reconstruida para el Señor, desde la torre de Hananel hasta la puerta de la esquina. El cordel de medir se extenderá en línea recta hasta la colina de Gareb, y luego girará hacia Goa. Todo el valle donde se arrojan los cadáveres y las cenizas, y todos los campos hasta el arroyo Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, serán consagrados al Señor. La ciudad nunca más será arrancada ni destruida.